La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Escuela de Bachilleres Plantel Norte, tiene el agrado de presentarles El Vanguardismo, una producción de... Con el nombre de vanguardias se conocen las diferentes rupturas con los modelos artísticos dominantes que se produjeron en Europa durante el primer tercio del siglo XX. No constituyen un estilo artístico único, sino que son tendencias o movimientos que suceden y superponen en el tiempo. El propósito de las vanguardias: renovar radicalmente el arte, pintura, escultura, música, arquitectura, literatura, etc., rompiendo con la estética anterior, sobre todo con la realista. Las vanguardias buscaban una continua experimentación de formas, contenidos, enfoques y técnicas. Liberar el arte de todas las convenciones y principios tradicionales. La provocación, en muchos casos, contra las normas sociales establecidas. Características de las vanguardias artísticas. Desde 1905 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1949. El cubismo fue una corriente artística que formó parte de las vanguardias que tomó fuerza a principios del siglo XX. Su nombre tiene origen en Francia, donde el crítico Louis Vauxhall afirmaba que las obras de este tipo estaban hechas con cubos, dando paso al término cubismo. Este tuvo su origen en la inspiración del postimpresionismo alrededor de los años 1907 y 1910 en los países de España y Francia, de donde eran originarios los artistas más representativos Pablo Picasso y Georges Braque, respectivamente. Picasso realizó su obra titulada Las señoritas de Aviñón, considerada el punto de partida para este movimiento. El movimiento cubista fue marcado por tres fases: cubismo escénico de 1907 a 1909, analítico de 1910 a 1912 y sintético de 1913 a 1914. En general, este tipo de arte tiene como característica el uso de figuras geométricas para realizar una representación de la naturaleza y todo aquello que se quiera plasmar, desafiando y promoviendo la fragmentación y descomposición de los planos y perspectivas. En estas obras predominan las líneas rectas, cubos y cilindros, y los colores utilizados parten de los colores neutros, como son el blanco, negro, gris, marrón y ocre, aunque posteriormente se amplía la gama de colores a unos más vibrantes. Dadaísmo, vanguardia artística a principios del siglo XX, que surge en 1916 en Cabaret Voltaire en Zurich, Suiza, bajo la dirección de Hugo Ball, alemán, quien se dedicó más a poemas e interpretaciones escenográficas. Tristán Tzara, romano, quien se convertiría en la figura más representativa. Con su obra, El fruto permitido, surge el primer manifiesto dadaísta, que indica que dada significa caballito de juguete o no significa nada. Solo hacía alusión a un espíritu rebelde que buscaban los artistas. Se representa como una ideología, una forma de vivir, se inclina a lo dudoso, la muerte y lo fantasioso. Se considera un movimiento antiarte, antiliterario y antipoético, ya que estaba de acuerdo con todos los postulados que estuvieran en contra de las tradiciones artísticas en Europa. También fueron importantes representantes del dadaísmo el artista Marcel Duchamp, artista polifacético multiforme que viaja entre las distintas disciplinas, impulsor del uso de elementos ordinarios como arte, con su excéntrica escultura, La Fuente. Francis Picabia, francés, introduciéndose en francés poemas y textos incongruentes, rompiendo con todos los esquemas tradicionales. Y Monroy con sus obras representativas, como La plancha con clavos o La fotografía de las lágrimas. Proviene del francés surrealisme, que significa por encima de la realidad. Esta vanguardia tiene su origen a finales de la Primera Guerra Mundial con personajes como André Breton y Sigmund Freud, pues Breton incorporó las ideas psicoanalíticas de Freud y su investigación de la relevancia del inconsciente en el comportamiento humano. Se formaliza, por así decirlo, en París en 1924, con el Manifiesto Surrealista de Breton y con algunas inspiraciones del psicoanalista. Breton estableció que el surrealismo consistía en el automatismo psíquico por el que se trataba de expresar el mecanismo de pensamiento humano. Más tarde, el movimiento se fue difundiendo por todo el mundo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El surrealismo surge para la creación de un arte nuevo que profundizara dentro de los humanos y se comprendiera al hombre totalmente. Este movimiento se caracterizaba por la expresión del pensamiento de modo espontáneo y automático, como decía Breton,
Igualmente, este movimiento se centraba en los sueños, los mitos y las visiones. Ignoraba la lógica y valorizaba la fantasía y la locura. Buscaba adrede el bizarro y lo irracional para explicar verdades ocultas e inalcanzables por la lógica. Expresaba escenarios alucinantes que desafiaban el sentido común. Evocaba el caos y aislaba fragmentos anatómicos. Algunos personajes importantes del movimiento fueron Salvador Dalí, Luis Buñuel, René Magritte, Vladimir Kush y Joan Miró. Finalmente, algunas obras surrealistas fueron El Hijo del Hombre, La Metamorfosis de Narciso, La Persistencia de la Memoria, El Gran Masturbador, entre otras. El expresionismo abstracto es el movimiento pictórico que se produce en Norteamérica después de la Segunda Guerra Mundial y que se origina en Nueva York. Tiene y presenta una gran libertad de expresión y riqueza en el colorido, realizada en gran formato que excluye la abstracción geométrica. Este movimiento tiene gran parte de sus raíces en el dadaísmo y surrealismo con Monet y Kandinsky. Entre sus características tenemos un cromatismo muy limitado, con el blanco y negro, donde los artistas solían utilizar pocos colores en sus obras. También hay una muy marcada tendencia a mostrar una expresión libre y subjetiva del inconsciente, empleo de manchas y líneas con ritmo, una gran valoración al proceso de pintar más que del contenido, una ejecución totalmente espontánea, ausencia de toda relación con el objetivo y una valoración al azar como recurso operativo. Generalmente se acostumbraba a pintar con óleo sobre lienzo, manteniendo una nula cantidad de figuración, aunque hubo unas cuantas obras en donde sí se aprecian formas más marcadas. Fue un estilo que marcó tendencia y terminaría influenciando para inspirar o contradecir.